Hola, un saludo a todos y todas. Mi nombre es María Camila Núñez Gómez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Academiqueando, un micrófono abierto para la academia. Y hoy les traigo un episodio muy chévere, uno que estoy muy contenta porque se conecta con varios temas personales de interés personal y académico. Y hoy me acompaña, como ustedes pueden ver en pantalla, Raquel Bauchali Romero, autora del libro La mujer enferma, icono de la modernidad, publicado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia en 2025 en la colección La Etafama. Raquel, hola, buenas tardes, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, Camila. Muchas gracias por invitarme a vuestro proyecto, que la verdad no conocía. He estado estas semanas viendo algunas entrevistas, entonces os doy la enhorabuena y, por supuesto, muy agradecida de formar parte de esto. Pues muchísimas gracias, me alegro mucho que hayas visto otras entrevistas, que nos conozcas. Solamente te cuento para que lo sepas, justo esta semana estamos cumpliendo un año de haber lanzado el proyecto. Entonces justo Felicidades. estamos, gracias, justo estamos en mood de celebración. Pero bueno, entonces Raquel, para quienes no la conozcan, es doctora en Historia del Arte de la Universidad de Valencia y recientemente fuiste beneficiaria de su programa de atracción de talento de contratos postdoctorales en la Universidad de Valencia, de donde, digamos, se cultivó este libro, ¿cierto? Este libro fue resultado de ahí. Exacto, sí. Este libro es resultado de mi tesis doctoral, que gracias a esta ayuda postdoctoral durante 2024 y 2025 pude estar trabajando en ampliar el tema y en adaptar esa tesis a un formato libro como Ujú. más accesible, más divulgativo. De acuerdo. Y hablando de eso, pues quiero mencionar algo que me parece muy importante y es que este libro está en acceso abierto para quienes tengan credenciales universitarias en España. Entonces, voy a contar cómo yo lo hice. Entré a la biblioteca de la Universidad de Alicante, donde soy estudiante, puse el título del libro y con mis credenciales puedo acceder y leer el libro completo. Creo que es importante mencionarlo para que sea más accesible. Entonces, bueno, ahí dejo el dato para quien le interese. Y bueno, empecemos entonces a discutir un poco el argumento del libro. Este libro se titula La mujer enferma, icono de la modernidad, y en otras entrevistas y en el libro es claro, has mencionado que se crea una relación muy clara entre lo patológico, como este concepto de lo patológico, y lo femenino. Ambos se construyen más o menos al tiempo en el siglo XIX y hay diálogos que se conectan, bueno, con la feminidad, con la enfermedad, con la medicina moderna y con la tecnología. Hay como hay un montón de hilos que se unen. Em, pero hay digamos, una idea muy importante y es que este libro parte de la historia del arte. Y Exacto. entonces las imágenes son lo que nos permiten entender y te permiten a ti contarnos todo este cuento que es muy interesante. Y tú afirmas esto en la introducción, que hay imágenes que permiten identificar el sentido de lo patológico que nos quieres mostrar unido con la feminidad. Ujú. Cuéntanos un poquito de esas fuentes, de esas imágenes. ¿Cuáles fueron esas imágenes o fuentes y cómo fueron escogidas para tu trabajo? Vale, bueno, voy por partes. Efectivamente, el punto de partida de esta investigación o la tesis que yo trato de defender y demostrar en el libro es la relación que se establece en el siglo XIX entre el género y la enfermedad. Y en concreto, para demostrar esto, acudo a una serie de imágenes del periodo finisecular, es decir, del fin de siglo europeo con especial enfoque en lo español para demostrar que a finales de ese siglo la condición de lo patológico se asocia a la idea construida que se tiene de lo femenino. El título del libro nos costó encontrarlo y hablo en plural porque se lo tengo que agradecer a quienes fueron mis directores de tesis, que fueron Sí. el doctor Rafael García Máiquez y la doctora Ángeles Martí Bonafé, que en todo este trabajo de adaptación de la tesis al libro, bueno, tuvimos como muchas conversaciones de cómo se podía titular para hacerlo, pues eso, más corto, que en una sola idea se condensase toda esa hipótesis, toda esa tesis que defiendo en el libro. Y un día, de repente, después de muchas conversaciones, bueno, apareció, ¿no? La mujer enferma es como que lo condensaba todo y tenía como esta cosa vendible, ¿no? Porque al final estamos hablando de un libro, no de una tesis. Importante. Ujú. Importante, exacto. Entonces se acuñó un poco este título, entonces, bueno, quería aprovechar también públicamente para agradecerlos. Y como tú has dicho, una cosa muy importante es que yo no puedo negar mi formación como historiadora del arte y mi objeto de estudio son las imágenes, las obras de arte, pero en general todos los artefactos visuales que forman parte de esta cultura visual, en concreto del siglo XIX, ¿no?
Entonces, esto es una cuestión que tenía muy clara desde el principio, aunque se integren otras disciplinas o acuda a una bibliografía que tiene como un carácter más médico, más literario, el foco siempre va a estar en esas imágenes. Entonces, te diría también que fue muy importante, hablando del trabajo de fuentes, y para ir encauzando un poco tu pregunta, hablando del trabajo de fuentes, quizá lo que más me costó es esa selección, ese trabajo de seleccionar las imágenes. Sobre todo, el principal reto fue que esa selección parecía no acabar nunca. Hasta Me imagino. prácticamente, hasta prácticamente los momentos en los que estaba ya redactando, aparecían imágenes en lugares, bueno, variopintos, ¿no? Desde bases de datos, catálogos de museos, catálogos de exposiciones, la propia cultura visual o gente que sabía que estaba investigando ese tema que me decía, hoy he estado en este museo o he estado consultando este libro y me aparece esta imagen por si te sirve. Entonces, realmente fue un reto hacer esa selección porque parece que nunca cesa, ¿no? Incluso a día de hoy, gente que me sigue enviando una foto de una mujer enferma, convaleciente y demás. Entonces, el trabajo con estas fuentes fue intenso, pero luego creo que fue muy agradecido porque el resultado es un libro que tiene mucho de lo visual, que al final, como te digo, era el objetivo principal, el no irme hacia otros campos de estudio en los que no me siento cómoda porque no estoy formada en ello. Ujú. Y luego, hablando también de las imágenes, es muy interesante comparar los estados dentro de una misma investigación. Yo me veo ahora en perspectiva los primeros años en los que estaba investigando y miro, por ejemplo, el 24-25 que estuve escribiendo el libro y bueno, yo creo que se van adquiriendo ciertas estrategias para lograr la búsqueda de esas imágenes. Entonces, De al acuerdo. principio igual pequé demasiado de buscar literalmente en títulos em, obras que aludiesen específicamente a una enfermedad, a un estado patológico, a una situación endémica, a un periodo de convalecencia, pero luego sí que hubo cierta apertura y habrás podido comprobar en el libro que hay imágenes que, por ejemplo, no tienen una alusión directa en su título a una enfermedad, pero se insertan dentro de este entramado y cuadran muy bien con la idea que yo trato de defender. Entonces, bueno, el trabajo con fuentes fue interesante y luego además no solo hay imágenes que son el principal objeto de estudio, ¿no? Traté de dar una visión mucho más amplia y, por ejemplo, un tipo de fuente muy interesante y que para mí ha sido imprescindible son las hemerográficas, el consultar prensa del momento, donde además se incluyen grabados, no solo texto. Pues fue una fuente para mí indispensable también para interpretar algunas de estas imágenes. Eso me parece muy interesante porque así como lo dices, cuando uno se pone a pensar en el recurso visual como una fuente y tú buscas y te siguen saliendo. Entonces creo que esa tarea de, como tú lo mencionabas ahorita, aparte de cuando ya terminaste la tesis de doctorado, al escribir el libro, como que se afina un poquito más el ojo para ver como cuáles son las imágenes, pero eso también que mencionas de que la prensa o sí, la publicidad también es una fuente súper interesante y esto que nos mencionas de que no necesariamente tenías que buscar el título de enfermedad X, sino que y eso, como lo mencionas, se ve muy bien en el libro, y es que más allá de la enfermedad, lo patológico, entonces se meten los discursos del comportamiento, de la moralidad, pero bueno, podemos ir atando por ahí. Bien, súper interesante. Quería apuntar Entonces, también, dime, Camila, claro, al respecto de esto, porque hablábamos de fuentes hemerográficas o fuentes, por ejemplo, del discurso médico o de otros discursos. sí. Ya has empezado hablando de la entrevista del acceso abierto que tiene el libro. Ujú. Creo que hoy en día tenemos una gran ventaja porque desde las humanidades podemos investigar prácticamente desde cualquier lugar del mundo con nuestro ordenador y porque muchísimas de las fuentes están digitalizadas. Hay muchísimas bibliotecas, museos, hemerotecas que digitalizan documentos no solo del siglo XIX, desde mucho antes. Entonces,
este recurso de la información que tenemos hoy en día, que nos hace esas fuentes más accesibles, creo que merece ser aprovechado, ¿no? Porque ya te digo, muchas de las fuentes las he consultado desde el despacho, desde mi casa, sin necesidad de tener que desplazarme ni a Viena ni a Madrid. Entonces invito a todas y todos los investigadores que trabajen estos temas que investiguen un poco en hemerotecas, que creo que es una de las grandes olvidadas. Eso que acabas de decir lo aplaudo y lo apoyo al 100%. Yo también, los archivos de hemeroteca me han servido un montón, como tú dices, hay muchísimas cosas digitalizadas, no solamente de siglo XIX, siglo XX, sino de muchísimo antes, y eso ayuda muchísimo. Y creo que también aporta al discurso y a la práctica de esto de abrir el conocimiento, de la divulgación de estas cosas, y pues abre también el camino a muchísimas más investigaciones que se hagan y haya más conversaciones. Entonces, súper importante. Muchas gracias por ese apunte, completamente de acuerdo. Bueno, entonces, hablando entonces de este argumento de tu libro, yo me puse a pensar y armé una frase que tú me dirás si la ves muy loca, y es que aparte, hay unas patologizaciones de lo femenino, o podríamos hablar de unas feminizaciones de lo patológico, o puede ir como de un lado al otro, pero digamos que en ese discurso es, lo que quiero decir es que hay una relación bidireccional completamente la generación de estos dos, como tú no lo muestras en el libro. Ujú, Pero entonces género es la enfermedad, es lo patológico, es unos roles sociales, morales de la mujer, que aparte de esto, yo también encontré una cosa súper interesante que es muy transversal al discurso, y es clase. Y es, ujú. hay un ideal de lo femenino que casualmente o no casualmente tiene que ver con lo patológico, pero también de lo femenino de una clase específica. ¿Nos podrías de pronto dar algún ejemplo que podemos encontrar en tu libro de, no sé, una obra o un par de obras sobre esta relación entre lo aceptable, como el ideal de ser mujer en este, sí, en este siglo que nos cuentas? Ujú. Yo creo que efectivamente respecto al dilema que planteas, creo que es bidireccional, efectivamente. No me atrevería, entre otras cosas porque creo que no hay constancia documental, pero no me atrevería a decir que fue primero. Creo que se nutren mutuamente ambos Claro, conceptos. de pronto entramos en Y, ese debate de huevo, gallina, que fue primero, tal vez no nos exacto. ayuda, sí, no nos ayuda. Exacto, exacto. Pero sí que me parece muy interesante y te agradezco que lo hayas visto tan rápido, el tema de cómo se imbrica el género, lo patológico y la clase social, porque evidentemente es un factor fundamental que está o que he tratado de forma transversal a lo largo de la investigación. En realidad, hablando de las imágenes, creo que hay una paradoja o una contradicción que se hace evidente cuando hablamos de los discursos. Por un lado, tenemos el discurso de género por excelencia del siglo XIX, del que hablan autoras como Mary Nash, es el discurso de la domesticidad, ¿no? Que nos plantea una idea de la feminidad burguesa que crea modelos como el conocidísimo ángel del hogar, ¿no? Este ser pasivo, asexuado, que sería como el estandarte moral, esa mujer perfecta que cuida de la familia, de sus hijos, destinada al ámbito privado y sobre todo encargada de la cuestión moral de la familia, de la educación también. Eh, Esto por un lado, como te digo, sería el discurso de la domesticidad que crea determinados modelos, pero luego existen otros discursos que se dan en paralelo a este discurso de de la domesticidad, como es el discurso médico, que debemos entenderlo como un compendio de textos que vienen desde distintas ramas, como la medicina social, el higienismo, la ginecología, la psiquiatría, y que plantean otra versión de la feminidad bastante contraria a ese, por ejemplo, modelo del ángel del hogar, porque parece que nos presentan a la mujer primero como una categoría universal, estable, unívoca, parece que solo es eso, y nos la presentan en muchas ocasiones como algo peligroso, sí, exacto, como un peligro, sobre todo como un peligro para mantener ese orden social que tanto le había costado mantener a la burguesía. Entonces, esta cuestión de cómo el discurso de género del siglo XIX, que en realidad es algo poliédrico y muy complejo,
Y todas sus paradojas se ve también en las imágenes, porque en un mismo contexto puede convivir un modelo ideal de feminidad burguesa que encuadra perfectamente con eso, con imágenes de mujeres que se salen de la norma y por eso se utilizan estrategias visuales como el presentarla como algo peligroso para la sociedad. A mí dentro del corpus de obras visuales que aparecen en el libro, hay algunas imágenes que reconozco que me encantan, ¿vale? Que son las que se encuadran dentro de la tipología de la tísica sublime, de lo que se ha denominado como la tísica sublime. Porque creo que también la propia tipología presenta paradojas o presenta algunas cuestiones que desde el punto de vista actual y con las herramientas presentistas que tenemos hoy en día como historiadoras del arte, podemos analizar desde una mirada de género, desde una mirada crítica, podemos hacer como una relectura más comprometida. En el caso de las imágenes de las físicas sublimes, presentan a estas mujeres ideales del siglo XIX que se apropian un poco de los síntomas de la tuberculosis que estaban de moda en ese momento, como el aspecto blanquecino, las ojeras marcadas, la delgadez extrema, estos vestidos vaporosos, blancos, fluidos. Se apropian un poco de estos aspectos relacionados con la tisis, pero lo categorizan de forma estética, ¿no? Por eso autores como Bram Dijkstra lo categorían como sublime, en alusión a esta categoría estética. Y son obras que incluyen en su mayoría muchos elementos vegetales, por ejemplo, muchas flores. Entonces, lo que yo defiendo en el libro, o más bien yo pongo estas imágenes en relación con lo que se conoce como el lenguaje de las flores en su momento, que tenían, bueno, determinadas flores tenían simbolismos o lecturas distintas y a partir de ahí, si tiramos del hilo, podemos establecer estas interpretaciones o estas lecturas un poco subversivas desde el punto de vista contemporáneo. Eso es muy interesante porque precisamente esto que nos mencionas de la tisis o de la tuberculosis, pues, entre comillas, es muy conocido y lo vemos en óperas, en películas, y creo que tiene mucho que ver con esto de la cuestión estética. Y creo Ujú. que esto que nos traes para hablar de la enfermedad y lo estético y esto que nos hablas del lenguaje de las flores, toca muy, muy interesante ahí sí, este tema. Y creo que también se une con lo de la moral, porque cuál es el comportamiento correcto de este ideal de mujer, bueno, delgada, pálida, débil, ¿no? Creo que tú también nos ayudas a hablar un poquito sobre la debilidad y la convalecencia cuando hablas de las mujeres enfermas y cómo son representadas, lo Ujú. cual es muy interesante. Y hablando de eso también, pues estaba pensando, este uso de recursos visuales se usan mucho en docencia. Lo digo por experiencia, yo daba clases sobre historia de la enfermedad y historia de la medicina y me gustaba mucho, por ejemplo, usar para la peste negra o para la tuberculosis, o para, incluso para las enfermedades venéreas, algunos Ujú. de los cuadros que tú también usas y es como, bueno, aparte de lo que se ve de que hay una mujer y que hay una enfermedad venérea, ¿qué más está detrás de ahí? Entonces, como tú dices, como qué hilo jalar, que también a veces es como múltiples hilos en una imagen, lo cual, bueno, poderoso pero complejo. Y creo que Sí, 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 sí. Es muy complejo y yo creo que la clave de todo esto, y si tú me dices que empleas imágenes como recurso didáctico pedagógico, es pensar que estas imágenes están pasadas por el filtro de la romantización, ¿no? Porque cierto, claro. evidentemente la tuberculosis pienso que no debía parecerse en nada a cómo se representan las imágenes. Entonces, evidentemente hay un filtro de idealización, de romantización, por todos los significados, por todas las metáforas que hay en torno a esta enfermedad, en concreto en el siglo XIX. Por si las personas que nos ven no lo conocen, pero hay un libro imprescindible sobre este tema, que es el de Susan Sontag, de la enfermedad y sus metáforas, que recoge de forma magistral, haciendo esta comparación entre la tuberculosis en el 19 y el cáncer en el 20, de las metáforas de la enfermedad. Entonces, muy recomendable e imprescindible si hay interés sobre el tema.
Completamente de acuerdo. Ahí queda anotado para que todas las personas hagamos la tarea y si no lo hemos leído, lo leamos o lo revisitemos porque ya va Sí, siendo sí. hora también. Bueno, yo tengo que confesar y mi capítulo favorito es el cuarto. Es Ujú. increíble y digamos que habla sobre estos casos un poco más en específico, en concreto, de diferentes enfermedades o estados. Y se une con que casualmente yo quería preguntarte por la portada del libro. Y pues leyendo este capítulo ya me encontré toda la historia, pero me pareció incluso más interesante para que hablemos de la portada del libro. Acá lo voy a mostrar en pantalla. Este cuadro se llama Clorosis y es de, me corregirás por favor la pronunciación, del artista Sebastián Junyet, eh, que también como confesión, cuando yo vi la portada, yo dije, bueno, la mujer enferma. Yo no veo como mujeres enfermas en este cuadro, están relajadas, leyendo, chill. Pero cuando entra esta historia, pues bueno, ahí quiero que por favor nos cuentes un poquito más sobre este cuadro y el caso de la clorosis, que me pareció increíble. Bueno, esta obra es fascinante, yo, ¿qué te voy a decir, no? No, no lo podemos Eh, negar. De hecho, yo tenía claro que esta obra tenía que estar en la portada, ¿no? Si se me permitía, y efectivamente así fue. Y es increíble también porque es una de las obras que tengo seleccionadas desde el principio, ¿no? Como que a Qué nivel bien. personal me ha Sí. acompañado desde 2017, 2018. Entonces, bueno, hay también como cierto cariño hacia ella. Bueno, el capítulo 4, el capítulo que mencionas, va sobre las enfermedades sociales y en concreto establezco distintas tipologías visuales a partir de determinadas enfermedades sociales. Debemos pensar que en el siglo XIX existía una rama dentro de la medicina, que era la medicina social, que estudiaba aquellas enfermedades que se creían cuya causa, que se creía que la causa o su origen tenía su respuesta bueno, en la organización social, que era inherente a la propia organización social. Entonces, una de estas enfermedades consideradas sociales en el siglo XIX fue la clorosis. Claro, yo no tenía ni idea de qué era la clorosis. Entonces, mi sorpresa fue al teclear el término las primeras veces, fue descubrir que todas las entradas prácticamente aludían a la falta de hierro en determinadas plantas que producía ese efecto amarillento en sus hojas causado por la pérdida de clorofila. Entonces, claro, si observamos el cuadro, ese efecto amarillento de las hojas se puede ver en el estampado del sofá donde están sentadas las dos protagonistas de la obra. Pero bueno, no podía solo con eso ofrecer una interpretación clara. Entonces, ligando con el tema de las fuentes que mencionabas al principio, fue necesario acudir a fuentes de carácter médico, a escritos de médicos sociales en ese momento, para saber o enterarme qué era la clorosis. También reconozco que fue clave para mí un libro que es este. Es un estudio de Juan Carrillo Linares y Encarnación Bernal, que se llama Medicina versus Mujeres, la literatura médica sobre la clorosis, y es un recopilatorio y una interpretación de distintos escritos que van desde el siglo XVII al siglo XX, para explicar un poco qué fue la clorosis. Entonces, gracias a esta consulta y a consultar con fuentes primarias, bueno, descubrí que la clorosis fue una categoría diagnóstica muy recurrente en el siglo XIX, que sobre todo se aplicaba a mujeres en más del 90% de los casos. Cuando se diagnosticaba en hombres, siempre se relacionaban con actitudes vinculadas a lo femenino, por esta construcción que hablábamos del género y lo patológico. Y los principales síntomas de la enfermedad eran, sobre todo la principal era esa palidez en el rostro, ese aspecto macilento, amarillento, de ahí la vinculación con el término, el cansancio, la fatiga, el aburrimiento y otras causas relacionadas con la menstruación. Para explicar un poco la enfermedad, habían múltiples teorías, ¿no? Son muy interesantes también las que se explican a causa de los desórdenes de la menstruación, es muy interesante. Y los médicos también del momento establecieron distintos tratamientos. A mí personalmente el que más me sorprendió fue el matrimonio
como uno de los tratamientos o el remedio para El remedio mágico. el remedio mágico contra la clorosis, ¿no? Efectivamente, a finales, ¿no? En la década de los años 30 o en los años 40 del siglo XX, se demostró que la clorosis no era una enfermedad como tal, se trataría más bien de una especie de anemia mal curada, pero no se podía tratar como enfermedad. Por eso ya en la segunda parte del 20 no encontramos esta literatura médica. Vale, tengo todo este compendio, ya tengo claro de qué es la clorosis y vuelvo a la imagen que has proyectado en pantalla, ¿no? Que tiene como título clorosis, ese es su título. Entonces, efectivamente, yo veo aquí a dos mujeres que pueden tener un aspecto más o menos macilento, pero me llama la atención que no hay ningún síntoma más de esos de los que habla el discurso médico. De hecho, Claro. me llama la atención que las dos mujeres están leyendo. Sí. ¿Por qué están leyendo? ¿Por qué Por clorosis? Eso qué cosa sería tan rara. esa sería la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, aquí entro en contacto con otras fuentes también del ámbito del higienismo y de la medicina social que hablan de la lectura femenina, aunque no me gusta nada lectura femenina, ¿vale? Pero sí que es verdad que había novelas en su momento con determinados argumentos que se dirigían sobre todo a un público femenino. Y entonces muchos higienistas recomiendan algunos consejos para la lectura. Entre ellos, la lectura tiene que ser moderada, ¿no? No puedes leer más de 3, 4, 5 hojas al día. Debe nutrir como la inteligencia, es decir, debe ser instructiva. Y deben leerse argumentos o temas que no, ellos lo llamaban que no exalten las pasiones o que no exalten demasiado el espíritu. Tenemos que tener en cuenta que sobre todo la novela romántica es un género que tiene mucha incidencia en la segunda mitad del XIX y causó auténtico furor entre las mujeres que sabían leer en el siglo XIX. Incluso hay estrategias editoriales como el publicar por fascículos o por series en Claro. revistas o en diarios para generar ese enganche, ¿no? Para que tú estés pendiente de la siguiente publicación para ver cómo sigue la historia. Algo súper telenovelesco que lo tenemos también a día de hoy. Entonces, vi que para interpretar esta obra, más allá de la clorosis en el discurso médico, era necesario atender a lo que nos decía el cuadro, a lo que estaban haciendo estas mujeres, que comparten espacio, comparten clorosis y comparten una lectura. No sabemos qué libro están leyendo, ¿no? Pero sí que nuestra interpretación va por el camino de que el pintor Sebastián Junyent hace un retrato magistral de una de estas enfermedades sociales a finales del siglo XIX. Yo personalmente no tengo constancia de que exista otra imagen así en el ámbito español europeo, pero Ok. sí que rastreando la trayectoria artística de este pintor, él tiene otras mujeres leyendo que ya no tienen en su título el término clorosis, se llaman mujer leyendo, pero que en el fondo donde aparecen representadas vemos esta tela que aparece en el sofá verde con las hojas Qué amarillentas. interesante. Súper chulo esto, sí. Y se pueden establecer, bueno, como algunos lazos entre otras imágenes de mujeres lectoras que también pueblan ese imaginario del fin del siglo XIX. El tema de las lectoras es otro temazo que te daría para otra entrevista con alguna experta en el tema. Completamente. Pero sí me causó mucho interés e incluso también me causó risa porque, pues, mujeres lectoras en este momento de la vida, imagínate. Hay otro cuadro que también quiero destacar en este discurso y es, bueno, ya mucho tiempo después, se llama Joven Decadente después del baile de Ramón Casas y creo que también es como, también la muestro acá, está con un libro, tú nos cuentas que habla un poco de la modernidad y el hastío y el cansancio, pero también como que detrás de esto todo lo que hemos estado hablando, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de la mujer? ¿Cuál es la imagen de la mujer? ¿Qué es lo que hace una mujer en este momento? Entonces, bueno, creo que también quería mostrar un poquito esa imagen porque también me pareció súper interesante porque además es una joven decadente. O sea, el título tiene muchísimo también detrás de ello y pues bueno, la representación de la mujer está muy interesante. Claro. En realidad los dos autores se mueven en el mismo contexto. De hecho, creo que es la tesis de Irene Gras Valero,
que si no me equivoco es de 2009, es por estas fechas, que pone en relación todas estas imágenes que surgen en un contexto determinado, en una región determinada, y evidentemente tienen muchísima relación. Y yo estoy segura que a partir de ahora vas a ver muchos libros escondidos en manos de mujeres en cuadros de este momento, que las presentan también como decadentes, como cansadas, como hastiadas, como enfermas. Súper interesante. Bueno, no podemos hablar así como de cada caso que nos muestras en el libro, pero sí me pareció muy interesante esta conversación de, bueno, también de las enfermedades sociales, la mujer o lo femenino como el contagio o la muerte, pues hablando también de las enfermedades venéreas, la sexualización de la figura femenina y la culpabilización, y el contraste ya casi al final del, creo que es al final del libro, cuando nos Ujú. muestras el mal de los hombres con la neurastenia y el cansancio. Me parece muy interesante que hayas dedicado precisamente esa última parte a hablar de la neurastenia, y pues encontrar que la mayoría, si no me equivoco, la mayoría de los cuadros que nos muestras ahí son de hombres. ¿Podrías Ujú. contarnos un poquito sobre esta, digamos, última parte de tu libro y las imágenes y lo que nos muestran estas imágenes que usaste? Claro, efectivamente, en el final del capítulo 4, yo dedico como dos epígrafes diferenciados, o tres creo. Por un lado, el tema del contagio. Durante este compendio de imágenes, yo me di cuenta de que había una figura que se representaba de forma recurrente enferma, que era la figura de la prostituta. Claro. Entonces, algunas investigaciones, como la que te mencionaba de Irene Gras, o sobre todo esto lo ha sistematizado muy bien María López Fernández en varios estudios, em, hablan de esa representación de la prostituta. Entonces, al tener enfrente todas las imágenes, yo me di cuenta que habían fundamentalmente dos enfermedades bajo las que se representaban. Una era la tuberculosis, que tiene un talante más bien literario. Y aquí, si os interesa el tema, podéis acudir, por ejemplo, a la tesis de Alba García del Pozo, o Alba del Pozo García, ahora mismo no sé si he invertido los apellidos, que ella ha estudiado el tema más desde el punto de vista literario. Entonces, estas prostitutas representadas como, como enfermas de tuberculosis responderían a la necesidad de redimirse mediante la enfermedad. Hemos visto que hay multitud de metáforas asociadas a la tisis en el siglo XIX, y una de ellas era gracias al sufrimiento que causaba, podías como redimirte o morir en santidad. Y ahí efectivamente tenemos muchísimos argumentos en ópera, en literatura, pensemos en La Dama de las Camelias, en Los Miserables, que cumplen a la perfección con este patrón de la prostituta enferma que muere a causa de tuberculosis. Imágenes hay pocas en este sentido. Hay muchas más imágenes de prostitutas contagiadas de una enfermedad venérea. Y digo contagiadas porque se las presenta como las responsables de ese contagio. Entonces, aquí a nivel visual se siguen distintos recursos o distintas tradiciones. Por un lado, la idea de la alegoría del contagio per se, que recogen autores como Cesare Ripa, que presentan a la figura del contagio como una mujer joven, como una doncella pálida, que porta determinados atributos en sus manos, en los que no vamos a entrar. Eso sería otro tema. Eh, Luego también está esta tradición que muestra a la prostituta como ser que engaña, ¿no? Como ser que tiene una máscara, como ser que tiene la belleza, pero que detrás esconde la cara de la muerte. Que aquí en el ámbito finisecular europeo hay muchas imágenes que presentan distintos ejemplos. Y en el caso español, uno de los paradigmas sería el cartel que Ramón Casas hace para un sanatorio para sifilíticos, que presenta a una prostituta cubierta con un mantón de Manila, que le está cubriendo unas manchas que aluden a esas pústulas de cuando la sífilis está en un estado avanzado, que por un lado presenta como una azucena, un lirio como símbolo de pureza, pero que en la espalda, en la parte de detrás, vemos que está escondiendo una serpiente, que todos sabemos el simbolismo que tiene Claro. este animal, ¿no? Entonces, la idea del contagio, de lo peligroso, de la mujer como causante de los males, porque pensemos que a finales del 19 había un auténtico terror por la sífilis, sobre todo porque
afectaba a esos nuevos niños que nacían y nacían con la infección. Entonces es muy interesante ver cómo se sigue el recurso del miedo, ¿no? Al final es el recurso del miedo a través de las imágenes. Y aparte de esto, sí que me resulta muy interesante ver que prácticamente no encontramos imágenes de hombres con sífilis. Las hay, por ejemplo, en atlas médicos, pero son atlas que están enfocados en el estudio de los síntomas. Por ejemplo, se centran Sí. mucho a nivel dermatológico en el tamaño, en el color de las distintas llagas que se producen y vemos partes de los cuerpos de hombres, pero evidentemente la significación no es la misma, ni la cultura ni el contexto visual es el mismo donde se desarrolla. Para encontrar imágenes de hombres enfermos, evidentemente debemos recurrir a otras categorías, ¿no? En el caso del final del capítulo 4, yo hablo de el mal del siglo, que es como una categoría enorme en la que se engloban distintos diagnósticos: abulia, marasmo, neurastenia, spleen, mal de siglo. Bueno, irían todo como dentro del mismo cajón desastre, ¿no? Y aquí es muy interesante ver cómo encontramos algunas imágenes de hombres enfermos, o más que hombres enfermos, de hombres melancólicos, cuyas actitudes sí que remiten Ok. a estos comportamientos asociados a lo femenino que hemos visto con anterioridad en todos los capítulos del libro. Es verdad que es la parte que está más desdibujada, porque quizá es la novedad que tiene el libro que no tiene la tesis, y evidentemente es un tema interesantísimo que no está bien estudiado y que invito a todas y todos los interesados en el tema a que profundicen en ello porque es súper, súper interesante. Sí que encontramos imágenes similares de mujeres cansadas, de mujeres aburridas, pero hay una diferencia clara, y es que mientras a ellas se las representa como, por ejemplo, aburridas o cansadas después del baile o cansadas después de haber ido al teatro, a ellos se les representa como agotados intelectualmente, ¿no? Que es una condición que el Claro. siglo XIX asocia directamente a lo masculino. Pero en realidad, a nivel visual, la actitud en la que son representados es la misma, ¿no? Habría que rastrear más allá para ofrecer esta interpretación. No sé si te he Increíble. respondido. Sí, 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 por supuesto, claro que sí. El problema, entre comillas, es lo que mencionas, que cada una de estas cosas que hablamos podría llevarnos a otra Sí. conversación aún más larga, pero creo que todo esto que hemos estado hablando del libro, creo que cumple la misión de no solamente atojarme mucho más a volver al libro, sino a las personas que nos ven y nos escuchan que vayan y lo consulten, pero también abrir un poco esta perspectiva de la investigación en historia del arte, Ujú. de mostrar ese tipo de investigaciones. Y pues hablando de eso, también quiero hablar un poquito de tú en la Feria del Libro de Madrid de, de 2025 estuviste en una entrevista muy cortita con UNE, que es la Unión, espérame que lo tengo acá anotado, la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, y ahí Correcto. mencionabas un poco la importancia, lo importante que te parecía publicar este libro en formato de libro, que fuera un poco más al alcance para la divulgación. Quiero preguntarte cuál ha sido el proceso o cómo te has encontrado con el público en este libro, cuáles han sido los comentarios, las sorpresas, el público sorpresa que te ha llegado, cómo ha sido el recibimiento de este libro y las conversaciones que han surgido de él. Yo creo que ha sido todo muy positivo. Es verdad que el libro tiene una vida cortita, ¿no? Pues si tú estás de aniversario, yo más o menos también. O sea, a Mira, finales, coincidimos. sí, 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 a finales de abril del año pasado se publicó, entonces, bueno, tiene una vida cortita, pero ha sido muy gratificante, sobre todo ver cómo el trabajo de la investigación en humanidades, que es muy solitario, no se queda solo ahí en el pasado contigo, sino que ves que tienes la posibilidad de divulgarlo o de ampliar lo que sabe, lo que has descubierto, que a veces te puede resultar apasionante, a un público que viene desde disciplinas muy diversas, De ¿no? acuerdo. Entonces ha sido muy gratificante ver cómo gente que igual conoce muy poco de historia del arte o
siente pasión por el arte, por la visualidad, pero igual no ha tenido una formación en historia del arte, se interesa por el tema porque le llama la atención la portada, o ojean el índice y les parece interesante y acuden a él. Sí que es verdad que es un libro que más que para leerse del tirón, yo creo que es un libro para ser consultado recurrentemente, porque al final, aunque es un libro, viene de una tesis doctoral y no lo puedo negar, porque se nota en el lenguaje, en la estructura. Entonces, creo que si te enfrentas a él como una novela, pues no vas a encontrar una novela. Pero bueno, lo he recibido, yo estoy muy contenta porque creo que a la gente le está gustando y sobre todo tengo constancia de que en algunas aulas de historia del arte se está recomendando alguna parte como Buenísimo. lectura, que complementamos con alguna visita mía porque me invitan a las aulas y demás. Increíble. Y eso es muy chulo. Sí, es muy chulo Qué ver cómo tiene bueno. ese efecto, sí. Pues te felicito. Definitivamente cuando yo vi el título y aún más cuando entré a conversar contigo y a leer el libro, pues me encanta. Felicitaciones. Espero que siga teniendo muchos más éxitos. Quería preguntarte si de pronto hay alguna persona que esté interesada en contactarte con respecto a esta investigación u otras cosas. ¿Hay algún correo electrónico que nos quisieras compartir para que estas personas entren en contacto contigo de pronto? Claro. Mi correo electrónico es Ujú. raquel.baixauli@uv, que son las siglas de Universidad de Valencia.es. Perfecto. Pues Raquel, en serio, de nuevo, muchísimas gracias. Estuvimos conversando contigo sobre tu libro La mujer enferma, ícono de la modernidad, publicado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias por esta invitación, por la conversación. No sé si hay algo más que nos quieras compartir antes de cerrar este episodio. Agradecerte a ti, desearte muchísimos más cumpleaños en este Muchas gracias, proyecto ojalá. y agradecer también a todos los que nos ven y nos escuchan por quedarse hasta el final, ¿no? Exactamente, así es. Pues de nuevo, sí, muchísimas gracias a quienes se conectaron con nosotras. Recuerden dejarnos sus preguntas, sus comentarios, suscríbanse a nuestro canal, digan todas esas cosas en redes sociales. Síganos como @academiqueando. Mi nombre es María Camila Núñez Gómez y pues nos vemos en otro episodio. Chao.